Domenico De Luca no era el tipo de hombre que cometía errores. A los 34 años había construido un imperio basado en la precisión, la disciplina y la certeza de que cada parte de su vida tenía un propósito. De Luca Holdings, hoteles, restaurantes, proyectos de construcción que remodelaron el horizonte de la ciudad, era la cara legítima de un legado que en su día había prosperado en las sombras. Su abuelo había comenzado con negocios de protección en Brooklyn. Su padre, Gregory, se había expandido al import-export y al sector inmobiliario, lavando cuidadosamente décadas de dinero manchado de sangre para convertirlo en algo que pudiera pasar por respetable. Nico lo había heredado todo después del derrame cerebral de su padre, 2 años atrás, pero había tomado una decisión: mantener los negocios limpios y alejarse del resto. Se acabaron los favores en las trastiendas. Se acabaron los sobres con dinero en efectivo que se pasaban en restaurantes oscuros. Solo inmobiliaria, hostelería, construcción, legal, legítimo, frío. Los vínculos emocionales nunca formaron parte de la ecuación. Eran impredecibles, y lo impredecible era peligroso. Lo había aprendido por las malas. Así que cuando se despertó en la suite del ático del Ritz-Carlton y vio una leve mancha de sangre en las impolutas sábanas blancas, una fría constatación se apoderó de su pecho. No era miedo, no era culpa, solo una aguda conciencia de que algo había roto el protocolo, y él no sabía cómo ni por qué. A su lado, una joven yacía acurrucada, de espaldas a él, con la respiración superficial. No era el tipo de mujer que solía compartir su cama. No había rastro de perfume de diseño en el aire, ni de pintalabios en las copas. Su presencia era silenciosa, casi fantasmal, como si intentara desaparecer entre las sábanas. Su vestido, arrugado y rasgado en el dobladillo, yacía abandonado en el suelo, cerca de su chaqueta. Cerca había una bandeja de plata con champán, sin tocar, y fresas que aún brillaban por la condensación. Toda la escena parecía extraña, y la sangre de las sábanas era real. Ella se movió ligeramente, haciendo un gesto de dolor al moverse, con los dedos agarrados al borde de la manta. Cuando se volvió hacia él, tenía los ojos muy abiertos, con una expresión entre el miedo y la vergüenza. Las pestañas oscuras estaban húmedas por las lágrimas que hacía tiempo se habían secado, y tenía los labios entreabiertos, pero no emitía ningún sonido. Hasta que él le preguntó, con voz baja y firme, «¿Tu nombre?». Ella dudó y luego susurró, «Eva». Su voz era casi frágil, como si incluso decir su nombre fuera demasiado pesado de soportar. Y en ese momento, Nico se dio cuenta de lo pequeña que parecía. No solo físicamente, sino por la forma en que se comportaba, como si la vida le hubiera enseñado a permanecer invisible, a no ocupar espacio. «¿Cómo has llegado aquí?», le preguntó, todavía tratando de entender lo que estaba pasando. Ella le dijo que trabajaba en el hotel, solo en el servicio de habitaciones. Alguien le dijo que llevara comida a la habitación 660, pero los números de las puertas habían sido cambiados. No sabía que era su suite. No sabía que había entrado en algo destinado a otra persona. Él estudió su rostro, sus manos temblorosas, sus ojos que nunca llegaban a encontrarse con los suyos, y algo dentro de él cambió. Esto no era un juego, no era una trampa, y ella no mentía. Nadie fingiría lo que él veía en esas sábanas. Nadie lloraría hasta quedarse dormido en la cama de un hombre como él si lo hubiera planeado. Ella empezó a recoger su ropa, evitando su mirada, diciendo que se marcharía, pidiéndole solo que no la denunciara, que no arruinara lo poco que le quedaba. Cada paso era una silenciosa súplica para desaparecer. Podría haberla dejado ir. Podría haberse dado la vuelta y haber archivado esta noche entre los errores que prefería olvidar. Pero algo lo detuvo. No fue la lástima. No fue el deseo. Fue algo más profundo. Algo desconocido. Y antes de que ella tocara el pomo de la puerta, él dijo una sola palabra: «Quédate». Ella se detuvo, con los dedos congelados en el aire. Cuando se volvió para mirarlo, con una expresión indescifrable, se dio cuenta de que estaba a punto de decir algo que ninguna versión de sí mismo había ensayado.
No vas a ir a ninguna parte. No era una amenaza, ni siquiera una orden. Era una decisión tomada desde un lugar del alma de un hombre que no sabía que existía hasta que alguien abrió la puerta sin preguntar. Y a partir de ese momento, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Eva May Carter había aprendido desde pequeña que el silencio era una forma de supervivencia. En el parque de caravanas a las afueras de San Antonio donde creció, el ruido solo traía problemas. Los hombres que gritaban demasiado y las mujeres que lloraban demasiado nunca duraban mucho. Su madre solía susurrarle antes de dormir: «Mija, mantén la cabeza gacha y la boca cerrada, y tal vez el mundo no te devore». Eva siguió ese consejo y lo llevó como una armadura a través de todos los hogares de acogida, todos los trabajos a tiempo parcial y todas las promesas rotas que la acompañaron hasta la edad adulta. Ahora, a los 23 años, vivía en un pequeño apartamento de una habitación en Brooklyn, que compartía con su hermano adolescente Mateo, que tenía diabetes y una sonrisa que aún podía iluminar su mundo. Tenía 3 trabajos solo para poder pagar la electricidad y comprar insulina. Uno de ellos era limpiar habitaciones en el Ritz-Carlton de Manhattan, bajo un nombre que no era del todo el suyo, porque su verdadera identidad venía acompañada de un bagaje que no podía permitirse llevar. A los tribunales no les importó que se hubiera defendido cuando un hombre que le doblaba en tamaño la acorraló detrás del restaurante en el que trabajaba. Solo vieron a una chica morena sin padre y con antecedentes que la hacían parecer problemática. Domenico De Luca nunca había estado en Brooklyn. Nunca se había parado en una tienda de todo a $1 preguntándose si podría estirar $10 para la cena, el pasaje del autobús y un frasco de Tylenol. Nació en el Bronx, pero se crió tras las rejas en Westchester después de que los negocios de su padre se volvieran legítimos. Era hijo de Gregory De Luca, un hombre cuyo nombre tenía peso en los círculos donde las leyes eran sugerencias y la lealtad era moneda de cambio. Nico había aprendido el negocio familiar desde joven, no en salas de juntas, sino en las trastiendas de restaurantes donde los hombres hablaban en italiano en voz baja y las decisiones se tomaban con apretones de manos, que significaban más que los contratos. Se había legitimado a sí mismo con pura voluntad, convirtiendo el dinero sucio en inversiones limpias, comprando hoteles y empresas de construcción, construyendo algo que no requería sangre para mantenerse. Vivía en un ático con vistas al East River, no de cristal y acero, sino un almacén reconvertido con ladrillos a la vista, vigas de madera oscura y muebles de cuero que olían a dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Conducía un Alfa Romeo Vintage negro mate, asistía a eventos benéficos donde el vino costaba más que el alquiler anual de Eva y nunca dejaba que nadie se le acercara demasiado. No por miedo, sino porque los sentimientos eran impredecibles, y lo impredecible era peligroso. Aún así, no era cruel, solo preciso. Le gustaba el orden, los sistemas, los límites, y lo que ocurrió aquella noche con Eva no encajaba en ninguno de ellos. Incluso ahora, días después, se encontraba distraído por el recuerdo de sus ojos. No por su forma o color, sino por la forma en que lo miraban, no con asombro o cálculo, sino con confusión, como si no entendiera por qué alguien como él le hablaba con amabilidad, por qué no gritaba, ni llamaba a seguridad, ni presentaba cargos. La había buscado, por supuesto, o lo había intentado, pero el nombre que ella le había dado no aparecía en ningún registro oficial de empleados, y eso le inquietaba. No porque pensara que ella mentía, sino porque significaba que tenía algo que ocultar. Y a Nico no le gustaba lo que no podía definir. Mientras tanto, Eva intentaba volver a la normalidad, fingiendo que la noche más surrealista de su existencia no había ocurrido, que su cuerpo no recordaba sus manos, ni la forma en que su voz cambiaba cuando pronunciaba su nombre. Evitaba las plantas del Ritz, donde estaban las suites de lujo, cambiaba turnos con una compañera de trabajo para quedarse en limpieza en lugar de en el servicio de comidas. Pero no sirvió de nada, porque cada vez que cerraba los ojos, lo veía sentado en esa cama, sin camisa, confundido y de repente amable. Sabía que tenía que mantenerse alejada, no solo porque él pertenecía a un mundo en el que ella no podía sobrevivir, sino porque los hombres como él
no daban segundas oportunidades. Y las mujeres como ella no tenían cuentos de hadas. No necesitaba que él la compadeciera y, desde luego, no necesitaba su caridad. Lo único que necesitaba era pasar desapercibida hasta que ahorrara lo suficiente para sacar a Mateo de la ciudad, a algún lugar con árboles, sol y colegios que no olieran a moho. Pero el destino, o quizá algo más peligroso, tenía otros planes. Porque una semana después de aquella noche, Nico apareció en el pasillo de servicio del hotel, no con su habitual camisa oscura y pantalones a medida, sino con vaqueros y una sudadera gris con capucha. Su presencia era tan absurdamente fuera de lugar que el personal de limpieza dejó lo que estaba haciendo para quedarse mirando. Eva dejó caer la fregona cuando lo vio, con el corazón encogido en algún lugar cerca de la garganta. Ella no habló, pero él sí. Hablamos, ahora. Ella pensó en huir, lo pensó de verdad, pero en lugar de eso lo siguió por la puerta trasera hasta el callejón, donde su historia, para bien o para mal, no había hecho más que empezar. Eva se quedó en ese callejón con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, no por el frío, sino por el hombre que tenía delante. Nico parecía alguien que nunca había sabido lo que era sentirse impotente. Sin embargo, en ese momento, ella pudo ver algo inquietante en sus ojos, algo que él intentaba ocultar con calma y control. No empezó con una disculpa. No le ofreció dinero ni explicaciones. Solo le preguntó si estaba bien. El tipo de pregunta que parecía sencilla, pero que le pesaba en el pecho. Quería reír, llorar o gritar, quizá todo a la vez. Pero no dijo nada. En cambio, le preguntó por qué estaba allí. Él le dijo que había estado pensando en ella todos los días desde aquella noche, que había algo en ella que no tenía sentido y que odiaba cuando las cosas no tenían sentido. Ella podría haberse sentido insultada, pero no fue así, porque la forma en que él lo dijo no fue cruel. Era confusa, como si ella fuera un problema que él no podía resolver, y eso le intrigaba y le asustaba a la vez. Ella le dijo que no debería estar allí, que alguien los vería, que un hombre como él no pertenecía a los callejones y una mujer como ella no pertenecía a su mundo. Él no discutió, solo dijo, quizás el mundo necesita adaptarse. Durante las siguientes semanas se vieron en secreto, no muy a menudo y nunca en lugares con luces o nombres. Nico encontraba la manera de estar en los pasillos traseros del hotel, a veces fingiendo inspeccionar propiedades que le pertenecían, a veces simplemente esperando en silencio hasta que ella se fijaba en él. Al principio, ella se resistió, pero al final dejó de fingir que no lo estaba esperando también. Hablaban más de lo que se tocaban. Sus conversaciones eran extrañas y agudas. Las historias de ella estaban llenas de coraje y supervivencia. Las de él, de obligaciones y batallas que no tenía por qué ganar a una edad tan temprana. Ella le habló de su madre, de Mateo, de la vez que casi la expulsan del colegio por defender a una chica que no hablaba inglés. Él le habló de las expectativas de su padre, de la presión de llevar un apellido que significaba algo en lugares donde se infringían las leyes, y de cómo la mayoría de las noches se sentaba en su ático preguntándose qué parte de su vida era realmente suya. Una noche se encontraron en la azotea del hotel. Ella trajo pasteles que habían sobrado de la cocina. Él trajo una manta y 2 tazas de café expreso negro. Hacía frío y era estúpido y hermoso. Ella miró el horizonte de Nueva York y dijo que la hacía sentir pequeña. Él dijo que le hacía sentir solo. Y entonces, sin pensarlo demasiado, ella se inclinó hacia él. Y él la dejó. Por una vez, sin rechazar el momento. Él la besó. No con ansia, sino con vacilación, como si temiera romper algo frágil. Y ella le devolvió el beso con ese mismo miedo, como si el amor fuera algo que había que sostener con delicadeza, o podría escapársele entre los dedos. Ninguno de los dos lo llamaba amor todavía, pero ya se estaba gestando, silenciosamente, peligrosamente, bajo la superficie. A la mañana siguiente, él la llamó, no solo para darle las buenas noches o los buenos días, sino para pedirle algo imposible. Quería que ella fingiera ser su novia durante un fin de semana.
Su familia celebraba su reunión anual de invierno en la finca de Luca, al norte del estado. Era un evento cerrado, donantes, antiguos socios, gente que recordaba cuando el apellido de la familia significaba algo diferente. Su abuela había amenazado con organizar otra presentación si no llevaba a alguien. Él no quería una mujer con diamantes y mentiras. Quería a alguien real. Eva se rió al principio, pensando que bromeaba. Luego entró en pánico, pensando que hablaba en serio. Ella dijo que no. Él dijo que le pagaría. Ella dijo que esa no era la cuestión. Él dijo que no se trataba de dinero. Se trataba de confianza. Que no confiaba en nadie más para estar a su lado sin fingir. Y que ella no tenía que ser nadie más que ella misma. Lo cual era lo más peligroso. Ella dijo que sí, solo porque las facturas médicas de Mateo estaban aumentando y acababan de despedirla de su segundo trabajo. Empaquetó el único vestido decente que tenía, le pidió prestados unos zapatos de tacón a una compañera de trabajo y viajó en silencio junto a Nico en la parte trasera de un todoterreno negro por carreteras nevadas bordeadas de pinos y muros de piedra. La finca de Luca parecía sacada de otro siglo. Construcción de piedra, ventanas altas, hileras de viñedos visibles en la distancia y personal que se movía como sombras. Su abuela la recibió con fría cortesía. Su prima la miró como si fuera una pieza de museo. Y su padre, parcialmente recuperado del derrame cerebral, la examinó con una expresión que decía que sabía exactamente de dónde venía y que no lo aprobaba. Eva se mantuvo firme, sonrió educadamente, y se mantuvo cerca de Nico, que nunca se alejó de su lado a menos que tuviera que hablar. E incluso entonces no dejaba de mirarla, como para comprobar que no había desaparecido. Ella desempeñó bien su papel, no porque quisiera impresionar, sino porque había sobrevivido toda su vida. Y esto era solo otro tipo de campo de batalla. Esa noche, después de los discursos y el vino, después de las conversaciones que apenas seguía, Nico le tomó la mano y la llevó a la biblioteca, una sala tranquila con techos altos y libros más antiguos que la mayoría de las escuelas públicas. Se sentó, la atrajo suavemente hacia su regazo y le dijo, «Gracias, no solo por venir, sino por no huir». Ella lo miró de verdad y vio al niño que había debajo del hombre. Alguien cansado y en busca de algo. Alguien que quería ser visto. Le preguntó por qué ella, de entre todas las personas. Y él respondió, porque me hace sentir que me he ganado algo. No lo he heredado. No lo he comprado. Me lo he ganado. Y en ese momento se dio cuenta de que ya no estaba fingiendo. De vuelta en su habitación esa noche, se miró al espejo y no vio a una chica pobre ni a una empleada doméstica. Vio a alguien digno de ser amado, y eso la aterrorizó más que nada en el mundo. La mañana siguiente comenzó como si fuera otra vida. Eva se despertó en una habitación de invitados más grande que todo su apartamento. Las sábanas eran más suaves que cualquier otra cosa que hubiera tocado jamás. La luz del sol entraba por las altas ventanas enmarcadas por pesadas cortinas. Se movía despacio, en silencio, temerosa de que, si hacía demasiado ruido, la ilusión se rompiera. Pero nadie vino a decirle que no pertenecía a ese lugar. Encontró a Nico en la cocina, vestido con un jersey oscuro y sirviéndose un espresso como si fuera algo que hiciera todas las mañanas, no como un hombre que pertenecía al mundo de los negocios y los legados peligrosos, solo como un hombre. Él sonrió cuando la vio, una pequeña sonrisa sincera que le oprimió el pecho. Se sentó, aceptó el espresso y por un breve instante se permitió creer que tal vez, solo tal vez, aquello podía ser algo más que una fantasía prestada. Esa ilusión no duró mucho. Después del desayuno, Nico se marchó para atender una llamada. Eva deambuló por la finca, esperando evitar miradas curiosas. Terminó cerca de un largo pasillo lleno de retratos, antepasados de los de Luca y fotografías antiguas de otra época. Al final del pasillo había un hombre mayor con un bastón, alto, de mirada penetrante y claramente esperándola. Cuando se presentó como Thomas de Luca,
tío de Nico y antiguo asesor de la familia, su tono fue agradable pero frío, como el hielo en el whisky. Le preguntó dónde había crecido, a qué se dedicaban sus padres, cuánto tiempo llevaba trabajando en el Ritz. Preguntas que pretendían parecer educadas, pero que le parecían cuchillos bajo la piel. Ella respondió lo mejor que pudo, eligiendo qué verdades omitir, pero él no quedó satisfecho. Le dijo que le recordaba a alguien, a una mujer que había venido a la finca hacía décadas, afirmando estar enamorada de su hermano. Dijo que las mujeres como ella tenían la costumbre de aparecer de la nada, aferrándose a hombres poderosos, siempre con una historia triste y una voz suave, y que al final siempre desaparecían, dejando a su paso un rastro de daño. Eva no respondió, no se inmutó, solo le miró a los ojos y le dijo que no tenía intención de hacer daño a nadie. Solo estaba allí para pasar el fin de semana. Se marcharía pronto. Él asintió, sonrió sin calidez y dijo que esperaba que cumpliera su palabra. Esa noche, Eva se quedó sola en un balcón de piedra, con el viento frío azotándole los brazos desnudos. Se había arreglado para la reunión. Llevaba un vestido prestado y un sencillo collar que Nico insistió en que se pusiera. Parecía alguien de su mundo, pero se sentía como un fantasma que vagaba por él. Cuando Nico se unió a ella, no sonrió. Le preguntó si realmente creía que esto podría funcionar, si entendía lo que gente como su tío veía cuando la miraban. Él le dijo que no le importaba, que no vivía para obtener su aprobación. Pero ella vio algo brillar en sus ojos, una vacilación, una carga. Al día siguiente, regresaron a la ciudad, de vuelta al ruido y la rutina. Pero ahora las cosas eran diferentes. Sus conversaciones eran más tranquilas, sus caricias más cuidadosas. Y Eva supo que algo había cambiado. No solo en él, sino también en ella. Empezó a investigar de nuevo. Buscó nombres que había evitado durante años, documentos del juicio, viejas noticias, rumores de gente que conocía a su madre, y encontró algo que no esperaba. Su madre había trabajado como traductora para un equipo de investigación contratado por el ejército, un equipo financiado por DeLuca Holdings. Su madre había muerto en un accidente el año en que Eva cumplió 10 años. Un accidente que, según le habían dicho a Eva, fue fortuito. Pero ahora, leyendo entre líneas, no parecía fortuito en absoluto. Una noche, tarde, se enfrentó a Nico. Su voz era tranquila, pero le temblaban las manos. Le contó lo que había descubierto, cómo su empresa aparecía en documentos relacionados con el proyecto en el que trabajaba su madre. Cómo quería creer que era una coincidencia, pero nada de esto le parecía accidental. Nico no lo negó. En cambio, se sentó, en silencio, mirando su teléfono como si pudiera explicar algo. Finalmente, le dijo que años atrás, antes de que él se hiciera cargo, DeLuca Holdings había estado involucrada en docenas de programas, muchos de ellos secretos, muchos de ellos cosas de las que había pasado 2 años tratando de distanciarse. Dijo que no conocía los detalles de todos los proyectos, pero prometió averiguarlo. Durante los días siguientes, movió los hilos, exigió archivos, superó la resistencia interna hasta que una carpeta aterrizó en su escritorio, sellada y marcada como confidencial. Dentro había transcripciones, informes y una foto que le heló la sangre. Una mujer con bata de laboratorio, sonriendo, de pie junto a su padre. La leyenda decía, María Elena Carter, lingüista y contratista civil. Llevó la carpeta a Eva. No dijo nada, solo se la entregó. Ella la abrió lentamente. Sus ojos la escudriñaban, sus manos temblaban. Y cuando vio la foto, se desplomó en la silla más cercana. No porque no lo creyera, sino porque siempre había sabido que había más detrás de la muerte de su madre de lo que nadie le había contado. Nico la observaba sin saber qué hacer. Una parte de él quería abrazarla, arreglarlo. La otra parte sabía que no podía arreglarlo, no podía deshacer la historia. Lo único que podía hacer era ser sincero. Le dijo que su padre quizás sabía más, que quizá había ocultado cosas para proteger a la familia. Pero si eso era cierto, él no lo protegería. Esta vez no.
Eva le preguntó qué haría él, y él respondió que aún no lo sabía, pero que le debía la verdad, toda la verdad. Aunque le costara todo, ella no le dio las gracias. No lloró, solo asintió con la cabeza. Y ese asentimiento significaba más que 1000 palabras, porque significaba que no se marchaba. Todavía no, pero el pasado no había terminado con ellos. Una noche, Eva regresó a su apartamento y encontró la puerta entreabierta. Dentro, Mateo estaba a salvo pero conmocionado. Alguien había estado allí. Los archivos de su cajón habían desaparecido. Y alguien había garabateado un mensaje en el espejo con lápiz labial rojo. Vete mientras puedas. Cogió a Mateo y huyó a casa de una amiga. Llamó a Nico. Le contó todo. En cuestión de horas, la trasladó a una residencia privada con seguridad. Dijo que era lo habitual, pero ella sabía que no era así. Alguien no quería que indagaran en el pasado. Cuanto más descubrían, más peligroso se volvía. No solo para su seguridad, sino también para su vínculo. Los secretos comenzaron a tirar de los hilos que los unían. Eva temía lo que pudiera salir a la luz. Nico temía que ella lo viera como un enemigo. Y, bajo todo eso, la verdad se cernía como una tormenta que ninguno de los dos podía escapar. Seguían viéndose en las horas tranquilas. Seguían abrazándose como si fueran algo frágil. Seguían fingiendo un poco más que el amor podía protegerlos. Pero ambos sabían en lo más profundo de su ser que el amor por sí solo podría no ser suficiente. La nieve había comenzado a caer de nuevo, espesa y pesada, cubriendo las aceras de Manhattan con un silencio pálido que resultaba engañoso, como si la propia ciudad intentara ocultar lo que hervía en su interior. Nico estaba de pie en su oficina, que no era una torre corporativa, sino un almacén reconvertido con ladrillos a la vista y vigas de madera oscura. La ciudad se extendía ante él a través de altas ventanas industriales. Abajo, las luces brillaban. Pero él solo podía pensar en Eva, no en cómo se veía con los vestidos prestados, ni en cómo su voz se suavizaba cuando pronunciaba su nombre, sino en cómo se sentó frente a él la noche anterior, con los ojos cautelosos, la mandíbula tensa, los dedos retorciéndose nerviosamente en su regazo mientras le preguntaba si estaban construyendo algo real o simplemente apoyándose el uno en el otro, porque el mundo exterior seguía intentando destruirlos. Él le había dicho que aún no lo sabía, y esa era la verdad. No porque no le importara, sino porque preocuparse era la parte fácil. Quedarse era más difícil. Quedarse significaba tomar decisiones que dejaban heridas, decisiones que creaban enemigos entre los seres queridos y destrozaban legados que habían tardado toda una vida en construir. La investigación interna que Nico había exigido estaba casi terminada. Un oficial de inteligencia retirado había confirmado que DeLuca Holdings había financiado el proyecto en el que trabajaba Maria Carter. No solo lo había financiado, sino que también lo había gestionado. Los documentos habían sido ocultados deliberadamente, protegidos por cláusulas de seguridad nacional. Pero ahora estaba claro que la investigación había incluido pruebas de campo con inmigrantes indocumentados. Y su muerte no había sido un accidente, sino un incidente silenciado tras un desacuerdo con altos asesores militares. Nico se enfrentó directamente a su padre, no con ira, sino con una calma definitiva que asustó incluso al anciano de Luca. Gregory no negó los documentos, en cambio, lo calificó de necesario, un servicio al país en un momento de necesidad, y dijo que si Nico quería deshacerse de la familia por una mujer a la que le habían pagado unos centavos por traducir, entonces tal vez no era lo suficientemente fuerte para llevar el nombre de De Luca. Nico no dijo nada, solo miró al hombre que lo había criado. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Decidió allí mismo que nunca se dejaría dominar por la misma podredumbre que había construido su imperio. Regresó con Eva a última hora de la noche. Ella lo había estado esperando en el tranquilo apartamento que él le había conseguido, acurrucada en el sofá con una taza de té sin tocar. Mateo dormía en la habitación de al lado. Ella le preguntó qué había descubierto, y él le contó todo. No solo los hechos, sino también la fealdad que se escondía detrás de ellos, con voz baja y firme, sin edulcorar nada. Cuando terminó, ella lo miró fijamente durante un largo momento,
antes de preguntar, ¿qué pasa ahora? Él dijo que iba a publicar los archivos, que la empresa aceptaría su responsabilidad y pagaría indemnizaciones. Ella le dijo que eso lo arruinaría, y él respondió que lo sabía. Ella le dijo que quizá no fuera suficiente, y él respondió que aún así había que hacerlo, porque su madre merecía justicia, porque ella merecía algo mejor, porque a veces la única forma de arreglar algo era romperlo primero. Al día siguiente, apareció una filtración anónima en Internet. A continuación, DeLuca Holdings emitió un comunicado en el que confirmaba la autenticidad de los archivos y anunciaba una reforma interna. La noticia se extendió como la pólvora por todos los medios de comunicación. Los inversores entraron en pánico, se cuestionaron las propiedades, los socios se distanciaron, pero Nico se mantuvo firme, concedió entrevistas, respondió a preguntas y nunca eludió la culpa. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente respondió, porque era lo correcto. Mientras tanto, Eva ya no se escondía. Se había inscrito en un programa universitario de defensa jurídica, con la esperanza de convertir su dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Le contó a Mateo la verdad sobre su madre. Lo abrazó cuando lloró y le prometió que nunca volverían a huir. De nadie. Pero la oscuridad no desaparece solo por sacarla a la luz. Y, a la sombra de las acciones de Nico, los enemigos comenzaron a moverse. Antiguos socios que habían perdido dinero, informadores que temían ser descubiertos, y un hombre en particular que había estado esperando el momento adecuado para atacar. Vincent Klein, un antiguo contratista vinculado al mismo proyecto que Maria Carter, había intentado detener, vio la acción de Nico como una amenaza para todo lo que habían enterrado. Envió un mensaje, no con palabras, sino con violencia. Nico tenía previsto hablar en una conferencia sobre desarrollo en Chicago. Su equipo de seguridad descubrió una amenaza creíble pocas horas antes del evento. Eva le rogó que no fuera. Le dijo que la justicia no tenía por qué significar martirio, pero él dijo que no iba a esconderse. Ella se quedó en la puerta de embarque y lo vio subir al avión, con el pecho oprimido, los dedos fríos. Una parte de ella quería correr tras él, gritar, confesar que no podía perderlo ahora. No cuando por fin se había permitido creer en algo, pero se quedó en silencio, temiendo que si decía demasiado todo se haría realidad. El dispositivo era pequeño, diseñado para parecer un accidente, colocado en la zona de servicio del hotel donde se celebraba la conferencia. Pero el plan fracasó. Un informante dentro del equipo de seguridad, alguien que había visto los documentos y decidió que ya era suficiente, lo denunció antes de que pudiera activarse. El dispositivo fue desactivado. El responsable fue arrestado antes de que comenzara la conferencia. Nico pronunció su discurso en el escenario, imperturbable, firme, anunciando una nueva iniciativa para la transparencia en la contratación privada. Cuando se conoció la noticia, Eva estaba sentada en su apartamento, agarrando la mano de Mateo y sollozando en silencio. No solo por miedo, sino por alivio, porque, por primera vez en años, algo bueno había sobrevivido. Esa noche, Nico llegó a casa, magullado por un pequeño altercado con los de seguridad, pero vivo. Y cuando cruzó la puerta, Eva corrió hacia él sin dudarlo, sin más preguntas, sin más miedos. Solo la calidez de dos personas que casi se habían perdido demasiadas veces. En las semanas siguientes, el mundo cambió lentamente. El frenesí mediático se desvaneció, pero los efectos perduraron. DeLuca Holdings perdió varios contratos, pero ganó la confianza del público. Y Nico, que ya no era la figura intocable de un legado temido, se convirtió en un hombre respetado por su integridad más que por su nombre. Eva se matriculó en unas clases. Trabajaba a tiempo parcial en un centro de asistencia jurídica comunitaria. Y por primera vez empezó a escribir sobre su historia. No como víctima, sino como superviviente. Sus noches eran ahora más tranquilas, llenas de conversaciones tranquilas y libros compartidos, risas que surgían con más facilidad, y la tranquilidad de saber que ninguno de los dos fingía ya. Pero bajo toda esa paz, algo nuevo había empezado a crecer.
un secreto que Eva había guardado durante semanas, sin saber cuándo decirlo, cómo decirlo, hasta que una mañana, mientras tomaban un espresso y disfrutaban de la luz del sol, ella lo miró y le dijo en voz baja, «Creo que estoy embarazada». Al principio él no dijo nada, solo la miró. Su expresión era indescifrable. Luego, lentamente, se inclinó sobre la mesa, le tomó la mano y dijo, «Lo haremos juntos, cueste lo que cueste, juntos». Y en esa promesa silenciosa, algo más grande que el dolor, más grande que el legado, comenzó a formarse. Los días que siguieron a la silenciosa confesión de Eva transcurrieron con una quietud surrealista, de esas que preceden a una tormenta. Ella esperaba una reacción de sorpresa, quizás incluso de vacilación. Pero Nico respondió con algo mucho más peligroso. Calma. El tipo de calma que enmascaraba el caos bajo la superficie. Le tomó la mano, le besó la frente y le dijo que lo resolverían todo. Pero sus ojos delataban un destello de incertidumbre. No era miedo a la paternidad, sino miedo a fracasar en ella. Había pasado toda su vida evitando el caos, gestionando el riesgo, y ahora se encontraba al borde de algo que ningún plan podía calcular. Eva podía sentir su preocupación, incluso cuando él intentaba ocultarla. Y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. Mientras tanto, ella sentía los cambios en su cuerpo mucho antes de que las pruebas lo confirmaran. Las náuseas llegaban en oleadas, su fatiga se intensificaba, y a veces se encontraba llorando sin motivo alguno. Odiaba lo vulnerable que le hacía sentir, lo mucho que su independencia tenía que ceder ahora ante la biología. Pero tampoco podía evitar sentir una pequeña chispa de calidez cada vez que imaginaba una vida creciendo dentro de ella. Mateo fue la primera persona a la que se lo contaron. Juntos. Un sábado por la tarde, después de que él terminara sus deberes, Nico se arrodilló a su lado, hablando con cuidado, diciéndole que iba a ser tío. Durante un momento, solo hubo silencio. Luego, Mateo sonrió. No porque entendiera completamente lo que significaba, sino porque la idea de la familia siempre había sido un sueño frágil y fugaz en su vida. Y ahora se sentía real, pero la paz fue temporal. Una semana después, Nico recibió un aviso anónimo sobre una transferencia de activos ocultos relacionada con la propiedad de De Luca, una que estaba directamente vinculada a una empresa ficticia, propiedad de Vincent Clean. Quedó claro que Vincent tenía vínculos más profundos con la familia de Luca de lo que nadie imaginaba. No solo negocios, sino sangre. Era el hijo ilegítimo del abuelo de Nico, un secreto enterrado durante décadas. Vincent había sido excluido de la herencia, criado en silencio, y había pasado su vida tratando de desmantelar el imperio que creía que le había robado lo que era suyo. La revelación afectó mucho a Nico, no solo por la traición, sino porque significaba que la corrupción de su familia era más profunda de lo que había imaginado. Y, de repente, la guerra que estaba librando ya no era solo por la justicia para la madre de Eva. Se trataba de limpiar un linaje que se había podrido por dentro. No le contó todo a Eva de golpe. No porque quisiera mentir, sino porque no sabía cómo hacerle entender que el hombre que había intentado matarlo era, por sangre, su tío. Ella percibía el peso que llevaba sobre sus hombros, las noches en vela, las ausencias repentinas. Y cuando finalmente le preguntó qué le ocultaba, él le contó la verdad, cada palabra. Ella no lloró, no se inmutó, solo se sentó en silencio, escuchando. Luego se levantó y se marchó. Se encerró en el dormitorio, no por enfado, sino porque su corazón no podía soportarlo todo de golpe. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad parpadear como estrellas cansadas, pensando en el niño que llevaba dentro, la vida que estaban a punto de traer a un mundo construido sobre mentiras y sombras. Había luchado tanto para escapar de su pasado, y ahora estaba a un legado aún más retorcido. Por la mañana, Nico la encontró todavía allí, con los ojos enrojecidos, la piel pálida, y se sentó a su lado, sin hablar, solo esperando. Tras un largo silencio, ella le dijo que no podía criar a su hijo rodeada de fantasmas. Necesitaba aire limpio, tierra de verdad.
no torres y susurros. Él asintió. Sabía lo que ella quería decir incluso antes de que lo dijera. Ella quería marcharse de la ciudad. En cuestión de días, él lo organizó todo. Una tranquila propiedad en el norte del estado, lejos de los titulares y de la historia, con árboles más viejos que sus antepasados y un porche que captaba el sol de la mañana. Eva no le preguntó cómo lo había encontrado tan rápido, ni cuánto había costado. Simplemente hizo las maletas y se marchó sin mirar atrás. Durante un tiempo, encontraron algo parecido a la paz. Ella pasaba las mañanas caminando descalza por la hierba, las tardes leyendo a Mateo en el porche, y las noches cocinando comidas que no venían en cajas de comida para llevar. Nico trabajaba a distancia, redujo sus horas de trabajo, se centró en proyectos más pequeños con raíces limpias, y por primera vez comenzaron a soñar en voz alta, sobrenombres, colores para la habitación del bebé, y lo que significaría criar a un niño libre de vergüenza. Pero el pasado, como siempre, tenía otros planes. Una mañana, mientras Eva estaba en una revisión prenatal en la clínica cercana, Nico recibió un paquete sin remitente. Dentro había una sola fotografía, granulada, pero inconfundible. Una joven Eva, de apenas 15 años, de pie junto a un adolescente con la mano alrededor de su muñeca. El chico era el hijo de Vincent, y la foto había sido tomada la semana en que Eva denunció su agresión. En el reverso había unas palabras garabateadas. Tu chica perfecta también tiene secretos. La primera reacción de Nico fue la incredulidad, luego la ira, no hacia ella sino hacia el hombre que la había enviado, que claramente había estado indagando en su pasado, utilizando el trauma como arma. No la confrontó de inmediato. Esperó a que ella regresara. La observó reír con Mateo mientras desempacaban las compras, y se dio cuenta de que ya no podía llevar la foto en el bolsillo. Esa noche se la mostró. Al principio ella no dijo nada, solo se quedó mirando, paralizada. Luego tocó la foto con dedos temblorosos, con la respiración entrecortada, y, lentamente, le contó todo. Cómo ese chico había sido el primero en hacerle daño, cómo había intentado defenderse, pero nadie la creyó, cómo el sistema le había fallado, y cómo había enterrado todo eso muy profundamente, con la esperanza de que nunca la persiguiera en la vida que estaba tratando de construir. Pensó que él se marcharía, pero no lo hizo. En cambio, le tomó las manos y le dijo las palabras que nunca le había dicho a nadie. Te amo, no por haber sobrevivido, por haber luchado, y no voy a ir a ninguna parte. Por primera vez, Eva se derrumbó, no por miedo o vergüenza, sino por el peso abrumador de que le creyeran, de que la vieran, y lloró en sus brazos hasta que el pasado ya no tuvo la fuerza para interponerse entre ellos. Ese fin de semana, condujeron hasta la orilla del río, cerca del límite de la propiedad. Cavaron un pequeño agujero y enterraron la foto bajo un roble, sin discursos, sin grandes gestos. Solo silencio y la tranquila promesa de que su futuro no lo escribirían aquellos que intentaban borrarles. Se quedaron allí mucho tiempo después de que se levantara el viento, cogidos de la mano, sabiendo que el dolor siempre formaría parte de su historia, pero que nunca más sería el final. La primavera llegó lentamente al valle del Hudson, suave, verde y llena de segundas oportunidades. Los árboles fuera de su porche florecieron uno a uno. Los pájaros regresaron con sus tranquilos cantos, y el mundo, por una vez, pareció exhalar. Eva se movía ahora con más cuidado, su vientre redondo y lleno de vida. Cada mañana se quedaba de pie junto a la ventana de la cocina, con las manos descansando justo debajo de las costillas, observando cómo el viento jugaba con las flores silvestres. Algunos días aún sentía el peso del pasado en su pecho, pero ya no era tan agudo, solo lejano, como una tormenta que ya había pasado. Había dejado de preguntarse si se merecía este tipo de felicidad, porque se dio cuenta de que la respuesta no importaba. Lo que importaba era que ella la había elegido. Nico pasaba las mañanas arreglando pequeñas cosas en la casa, cosas que no necesitaban arreglo, pero que le daban un propósito a sus manos. Por las tardes, trabajaba en un fondo sin ánimo de lucro dedicado a apoyar a víctimas de procesamientos injustos y casos legales con poca representación. Fue idea de Eva.
Pero él insistió en que ella fuera cofundadora. Ella intentó discutir, pero él le recordó que su historia no era solo dolor, era poder. Y si iban a criar a un niño en un mundo lleno de sistemas rotos, al menos le enseñarían lo que significaba intentar cambiar algo. Mateo se adaptó más rápido de lo que nadie esperaba. Hizo amigos en la escuela local, trajo a casa dibujos de la familia con sonrisas desiguales y soles brillantes, y llamó al bebé Bean hasta que el apodo se quedó. Eva le enseñó a hornear desde cero, Nico le enseñó ajedrez, y juntos le enseñaron que la familia no se construía a partir de la sangre o la ley, sino de la elección. Un tranquilo domingo, con las nubes rodando lentamente sobre las colinas y el aroma de la canela en la cocina, Eva se puso de parto. No hubo pánico, solo un ritmo constante de respiración y movimiento. Nico permaneció a su lado. Su voz era el ancla que ella necesitaba. Las horas pasaron como minutos, y cuando llegó la niña, su hija, la colocaron en los brazos de Eva, roja y suave, llorando como si el mundo se hubiera atrevido a hacerla esperar. Eva lloró en silencio, no por el dolor, sino por algo más profundo, un amor tan grande que le dolía el pecho. Nico se colocó junto a ellas, con una mano en el hombro de Eva, con la otra acunando suavemente el diminuto pie de la vida que habían creado. Y en ese momento, nada más importaba. Ni el legado, ni los lazos de sangre, ni los titulares. Solo ellos. La llamaron Elena, en honor a la mujer que le había dado todo a Eva y que, a cambio, lo había perdido todo. Y cuando Eva susurró el nombre en la frente de su hija, sintió una paz que nunca había conocido. Nico se inclinó y dijo, «Bienvenida a casa, pequeña luz». Y Eva supo en lo más profundo de su ser que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Pasaron los meses, luego los años, la casa se llenó de recuerdos. Cumpleaños con pasteles torcidos, mañanas de risas, café expreso y música suave. Largos paseos bajo las hojas cambiantes. Y de vez en cuando salían las estrellas y los niños dormían, Nico y Eva se sentaban en el porche trasero, hombros tocándose, manos entrelazadas, y hablaban de lo lejos que habían llegado. No solo de la ciudad, el escándalo o el dolor, sino de las versiones de sí mismos que una vez habían tenido miedo de creer en el amor. Una noche, mientras las luciérnagas bailaban en la distancia y el aire olía a tierra húmeda, Eva dijo en voz baja, «¿Crees que estábamos destinados a encontrarnos?» Y Nico respondió sin dudar, «No creo que el universo te dé lo que quieres. Creo que te da aquello por lo que eres lo suficientemente fuerte como para luchar. Y tú, Eva, valías la pena cada batalla». Ella sonrió, se inclinó hacia él y susurró, «Entonces, no dejemos nunca de luchar por ello». Y en la quietud que siguió, con la luna alta y el mundo en silencio, dos personas que una vez habían estado destrozadas se sentaron una al lado de la otra, por fin completas. No porque fueran perfectas, sino porque habían elegido el amor una y otra vez, incluso cuando dolía, incluso cuando les daba miedo. Y eso era más que suficiente.